Ya estamos grabando. Bueno, ¿me dices tu nombre completo? Me llamo Antonio Mayó Pérez. Antonio Pérez. Sí. ¿Que naciste el día? El día 9 de junio del 1968. En Barcelona. En Hospitalet. ¿En Hospitalet? Sí, pero nací en Vall d'Hebron. De hecho, bueno. Muy bien. Entonces, Antonio, ¿siempre has vivido en Belviche? No. Viví en Hospitalet, como digo, pero muy pronto fui una víctima más del exilio provocado por el régimen fascista y viví unos años en París y otra temporada en Madrid, pasando por Galicia, creo. Se me borra un poco la memoria. Esto pues entre los 2 y los 8 años aproximadamente. Vale, o sea que básicamente el exilio era de tu familia e incluido con tu familia. Sí, claro, indudablemente pues fui un afectado más. Vale, de acuerdo. Y cuando os instalasteis en Hospitalet, ¿recuerdas el año que os instalasteis en Belviche concretamente? Vagamente, pero fue inmediatamente después de la muerte del dictador. O sea, 75, 76. Aproximadamente 76, más bien, creo, sí. Vale. ¿Y qué barrio te encuentras? Me encuentro un barrio desconocido, bueno, porque no sabía que mis padres habían accedido a un piso en Belviche y tampoco sabía bien que yo tenía raíces ahí y que de alguna manera pertenecía a Hospitalet y en concreto a Belviche, ¿no? Me encuentro con una familia que más o menos desconocía y la verdad es que para mí fue difícil, muy difícil. Estaba muy desubicado a todos los niveles, ¿no? Y no entendía muy bien qué es lo que había pasado. Fue todo un trabajo posterior que bueno, a base de ir preguntando un poquito y de ir recopilando información de por qué todo ese movimiento y por qué fui a parar a ese lugar que desconocía, que era desconocido para mí. Entonces tienes 9 años cuando llegas. Sí, 8 años, sí, 8 para 9. Bueno, ¿Te escolarizas en Belviche? Sí, me escolarizo en el que en aquel momento se llamaba Colegio Europa, porque estaba en la Avenida Europa. Y además, si era poco lo de llegar así casi de golpe y sin poderlo elegir, porque no elegí ni exiliarme ni elegí regresar a un sitio que para mí era eso, hasta diría, no sé si está muy bien recogida la palabra, pero diría un tanto agresivo en ese momento, ¿no? Porque llego a mitad del curso incluso, ¿no? Yo ya he empezado el curso. ¿Estamos hablando de tercero? Estamos hablando de segundo. De segundo. De segundo. Y llego a un curso empezado, ¿no? Que por aquellas cosas, pues, aún existía otra forma de ver las cosas dentro de los equipos directivos de los colegios. Aún existía, pues, muchos pertenecían al SUC, etcétera, ¿no? Y entonces había como una red solidaria, ¿no? Y entendieron perfectamente cuál era mi situación, entonces aceptaron la solicitud para ir al colegio. Ya ha empezado el colegio, ¿no? Entonces, con lo cual se me hizo muchísimo más difícil, porque hay gente que no conocía de nada, eran compañeros de clase que ya se conocían desde parvulario, y yo parvulario lo había cursado en Madrid y me fui antes de finalizar el curso allí y llegué aquí una vez había empezado. Entonces, bueno,
la despedida fue dura y llegar aquí sin conocer a ningún niño, ninguna niña de la clase y una vez empezado el curso, pues yo lo recuerdo como algo duro, ¿no? Vagamente, pero sí que recuerdo que fue, ¿Duró mucho tiempo fue duro. el proceso de adaptación? Pues yo creo que ese proceso de adaptación ha durado toda mi infancia y bien entrada la adolescencia, hasta que uno puede empezar a entender y a completar un poco el puzzle, ¿no? Empezar a ensamblar información y comprender qué es lo que había pasado. Hasta ahí, pues es un periodo un tanto bueno, sin muchas referencias, ¿no? ¿Cuántos habéis por clase? ¿Te acuerdas? Yo recuerdo que las clases estaban saturadas. En ese momento había muchísimos niños. Yo creo que puede ser, si no me equivoco, que hubiesen hasta cerca de 40 niños por aula. ¿Actividades extraescolares hacías? Sí, hice alguna. ¿Cómo qué? Yo recuerdo que hacía gimnasia deportiva en ese momento, en las instalaciones de las piscinas municipales que están cerca de la Torrasa. ¿Y la de pasar? Enfrente de Tecla Sala, exactamente. Bueno, se llamaba Piscina del Hospitalet, ¿no? Eran las únicas que había en ese momento. Ahí hice algunas actividades. También dentro del colegio precisamente también fui a clases de música en Belviche, en el aula de cultura, que entonces estaba en el mercado, encima del mercado había y ahí recuerdo hacer clases de música con Emilia, precisamente, y con un párroco, el padre Monfort, que en ese momento también se volcó en la infancia y en la juventud del barrio y ayudó. También recuerdo ir al Esplai Quitxayas, ¿no? Eso más adelante, y al Club Infantil Juvenil Belviche también. Estuve bien, esta serie de cosas. Bueno, y también un espacio para jugar con los compañeros. Antes se jugaba en la calle, en ese momento se jugaba en la calle muchísimo, y sí que recuerdo ese tipo de actividades. ¿En música tocabas algún instrumento? Pues en la escuela municipal estuve haciendo solfeo. Y con el padre Monfort, pues un poco la guitarra, bueno, pero eso ya quedó, bueno, no recuerdo absolutamente nada. Está bien. ¿No llegas a pertenecer a la banda de No, en ningún momento, no. Muy bien. ¿Hiciste secundaria también en Belviche? Sí, todo en el mismo centro. Y en ese momento era el EGB, pues cursé hasta octavo de EGB. ¿Y luego bachillerato o hiciste formación profesional? Hice las dos cosas. Empecé haciendo formación profesional, también en el Provenzana, en el Instituto de Formación Profesional de Provenzana, y en el Instituto de Belviche, que en ese momento era el IES Belviche, ¿no? Creo que ahí hice nocturno, hice bachillerato nocturno. Y bueno, ya me has contado que tu familia estuvo exiliada, por lo tanto deduzco que en vuestra casa se hablaba de política. Sí, siempre ha estado muy presente. Siempre he sido muy consciente de lo que estaba pasando, ¿no? Al principio, pues bueno, tampoco entendía muy bien, es lógico, ¿no? Un niño de 7 años pues tampoco entiende muy bien, pero siempre he vivido en un entorno pues muy politizado, ¿no? Y eso, pues, hombre, la verdad es que con el paso del tiempo es de agradecer porque de alguna manera he tenido el privilegio de no estar demasiado alienado, ¿no? Y poder entender la actualidad, ¿no? Pasaban cosas como reuniones clandestinas, yo recuerdo,
que a mí me... En casa, sí. Claro, yo lo recuerdo con... bueno, salía afectado de esas reuniones porque se apagaba la televisión y claro, yo no entendía, ¿no? Y me mandaban, de alguna manera, me quitaban de en medio, claro, porque era un riesgo, ¿no? En la ingenuidad de la infancia, pues yo podría comentar alguna cosa inadecuada, no sé, había que tomar precauciones, ¿no? Pero claro, eso desde el punto de vista de un niño no entiende por qué le quitan Vicky el Vikingo y no puede acabar de verlo, ¿no? Porque se juntan una serie de adultos y uno no sabe bien qué está pasando, solo que es una especie de castigo, ¿no? Y ahora porque estoy castigado, ¿no? Porque, ¿no? Un poco entendido. ¿En qué momento empiezas te recuerdas si algún hecho puntual te ayudó a tomar conciencia política de la situación y dar un paso? Yo creo que eso ha sido un proceso, no hay un momento puntual, ¿no? Ahora bien, recuerdo momentos puntuales de gran impacto mediático que evidentemente pues yo los he tenido otra visión del tema quizá, ¿no? Por ejemplo, pues para mí la muerte de Franco no ha significado, bueno, sí, supongo que significó en cierta manera lo mismo que para la mayoría de la población, un alivio, ¿no? Pero por otra parte había una serie de claves de esa muerte que me afectaban personalmente, como es volver del exilio, significaba una vuelta, un regreso, que para mí en ese momento no era tal, pero que luego, claro, he comprendido por qué pasaban las cosas, bueno, en fin, ese momento fue clave. También fue un momento que recuerdo, no porque para mí fuera importante, sino más bien en ese momento anecdótico, que fue la muerte de Carrero Blanco, que yo pregunté quién era y qué había pasado, y bueno, las explicaciones, pues para un niño, supongo que también por parte de mis padres era difícil de explicar de forma aislada además, ¿no? qué había pasado. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Pero siempre han habido, bueno, muchas preguntas por mi parte y respuestas lógicamente adaptadas, ¿no? Pero que me han ido a ir comprendiendo. En Belviche, en aquel momento, cuando tú ya estás con 8 o 9 años y empiezas a crecer y haces ahí la secundaria, vives en directo las formaciones del barrio. ¿Puedes hacer la descripción de cómo veías tú el barrio en aquel momento? ¿Cómo era el barrio físicamente? Bueno, el barrio yo lo recuerdo como un gran descampado, ¿no? Con poquitos servicios y de hecho recuerdo perfectamente, ahí sí que mi memoria es clara, ¿no? O meridianamente clara, sí que recuerdo que era o sea, la actitud de los vecinos era muy combativa, había un gran sentido de comunidad, ¿no? Cosa que se ha ido diluyendo con el paso del tiempo, pero en ese momento el sentimiento de comunidad era muy potente, muy fuerte, y eso ha llevado a grandes conquistas, ¿no? En el barrio. Ha sido por eso, ese era el factor definitivo, creo yo, ¿no? El sentimiento de comunidad, ¿no? Y ese sentimiento de comunidad yo lo recuerdo, por ejemplo, en cosas como acompañar a mi madre en concreto, en ese momento. Eran las madres las que recuerdo más claramente que salieron a la calle a pedir que las barras de pan pesaran medio kilo porque nos estaban como engañando, ¿no? Eso lo recuerdo claramente, ¿no? Como algo, no sé, que se llegaba a estar muy atento a lo que estaba pasando y se pedían condiciones hasta en este sentido, ¿no? Decir, no, pues no, las barras de pan tienen que pesar medio kilo porque es lo que estamos pagando, ¿no? Y desde ahí pues recuerdo el primer ambulatorio que se pidió para el barrio, ¿no? Que estaba situado en la calle
Campoamor. Recuerdo que se pedía que no se hicieran más bloques porque se quería saturar de bloques el barrio, se pedían zonas verdes, los vecinos y vecinas tomaron la iniciativa e hicieron sus propios jardines, se hacían unas fiestas del barrio totalmente populares, donde todo el mundo aportaba, en ese sentido se hacían hasta concursos a ver cuál era el mejor jardín, de qué comunidad. No sé, este tipo de cosas que tienen todas que ver con ese fuerte sentido de la comunidad, del barrio, ¿no? Por lo que explicas, lo que me han explicado otros testimonios, también las actividades lúdicas, incluso las fiestas, se aprovechaban para lanzar este mensaje, ¿no? De querer mejorar el barrio y querer mejorar estas condiciones, ¿no? O sea, por lo que contáis, ¿no? Hacer un concurso de jardines no es simplemente conseguir ambientar el concurso, sino conseguir que la gente arregle el jardín delante de casa, ¿no? Y conseguir, pues eso, ¿no? Que el barrio tenga un mejor aspecto, ¿no? Digamos. O sea, se aprovechaba. Sí, todo esto tenía que ver eran como celebraciones de esa comunidad, reforzaban ese sentimiento de comunidad, ¿no? Lo hacían más fuerte, ¿no? ¿Recuerdas asambleas de vecinos? ¿Las recuerdas? Sí, también recuerdo asambleas de vecinos, sí. ¿Dónde se celebraban? Pues muchas en la calle, se aprovechaba. Bueno, ¿en qué sitio concretamente? Bueno, recuerdo muchas en la Plaza del Mercado, que es un sitio del barrio de Belviche que como muy emblemático, ¿no? Es céntrico y determina un poco el eje central del barrio, era siempre ahí, ¿no? Delante del mercado, ahí recuerdo muchas, ¿no? Y se hacían ahí en la calle, ¿no? En unos locales cerrados, ¿no? Un poco. Ahora cuando hablo con gente, con compañeros, con veteranos, pues dicen que lo que ocurre desde hace un tiempo a esta parte les recuerda a ese momento también, ¿no? Se ha recuperado un poco eso, ¿no? La vuelta a hacer, de alguna manera, hacer política en la calle, ¿no? Y eso en ese momento ocurría, ¿no? Hay cierto paralelismo. Sí, pero sobre todo eso, para mí me parece como muy importante ese sentido de comunidad, ¿no? Y ese sentido de pertenencia a un lugar geográfico concreto y a todo lo que lo rodea. Es decir, yo creo que los vecinos incluso reclamaron una fuente en el paseo de Belviche, ¿no? Fuente que todavía existe, ¿no? Y eso como muy emblemático, una fuente, algo tan, digamos, entre comillas, tan sencillo como que hay una fuente para todo el mundo, ¿no? Pues eso fue algo también que, no sé, me llama la atención ese tipo de cosas, ¿no? O recuerdos que, por ejemplo, las madres a la hora del recreo se acercaban tranquilamente a llevarles el bocadillo muchas veces no nos lo llevábamos de casa para el recreo, sino que las madres iban a llevárselo directamente. O sea, a la hora del recreo estaba lleno de madres que le daban el bocadillo a su hijo. O sea, porque no había una valla en el patio del colegio, ¿no? No había una valla física, había un mínimo, una mínima separación, pero vamos, no. O sea, que se gozaba de cierta tranquilidad en ese sentido. Es decir, bueno, mis hijos están en el colegio, pero están en el barrio, están, no sé. Por lo que me cuentas, estaba muy desarrollado la idea de identidad de Belviche. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿salíais de Belviche? ¿Os relacionabais con el resto de barrios? Antes me has dicho que ibais a nadar a las piscinas. Sí. Pero, aparte de esta cosa, ¿tú veías que había una circulación de norte-sur? Sí, porque esto, sí, yo creo que sí, porque el movimiento, en general, el movimiento vecinal en ese momento era muy potente. O sea que lo que pasaba en Belviche no solo es exclusivo de Belviche, también pasaba en la Florida, en Pubillas Casa, en Santa Eulalia. O sea que era una cuestión general, o sea, a todo el mundo tenía ese sentimiento, ¿no? Que era de Torrasa, pues tenía, o sea, desarrollaba su actividad en la Torrasa, pero
pero vamos, coordinaban todas las... Estaban coordinados. Sí, no, mi pregunta era más en el sentido de si teníais la idea de Hospitalet por encima de la de Belviche o era al revés. No sé si me explico. Ah, vale. Bueno... yo tengo esa sensación de que hay gente que, sí. que soy de Belviche. Sí. No, sí. Un poco sí, un poco sí. O sea, la identidad de barrio era más potente que la identidad de Hospitalet, ¿no? Sí. Sí, en ese momento creo que sí. Porque es eso que estás comentando. Se hacía mucha vida en el barrio, ¿no? Y prácticamente, bueno, la gente iba a trabajar, pero bueno, se desplazaba a las fábricas, pero volvía al barrio y los fines de semana, pues incluso ahí, pues sí, se iban a la playa y tal, pero bueno, también se hacía mucha vida en el barrio, ¿no? Bueno, otra cosa que también hemos visto y es que hay una cierta correlación entre la movilización de los trabajadores en la fábrica, ¿no? O en sus puestos de trabajo y la lucha en el barrio. Hay una cierta correlación y en concreto con SEAT es un ejemplo, ¿no? ¿Tú esto lo confirmas? ¿Lo ves así? Sí, por supuesto. Sí, porque además durante un periodo de mi vida también he estado trabajando en SEAT. Y he vivido todo eso, toda esa lucha que hubo en SEAT sirvió también para trasladarla como modelo de organización, para trasladarlo al barrio. ¿Eres consciente de que, como dice la canción de La Estaca, ¿no? Empujando por distintos lados, ibais erosionando el régimen? ¿Eres consciente de esto? ¿Era una estrategia también? Sí, por supuesto. Sí. Esto de forma clara. A ver, las personas que en ese momento, las personas más veteranas que en ese momento estaban en plena lucha antifranquista, porque la pelea dura más allá de la muerte de Franco, evidentemente, ¿no? Y en ese empuje para la conquista de la democracia, la gente en ese momento estaba totalmente volcada y daban todo su tiempo, o sea, todo su tiempo personal, a costa incluso de la familia. Pero en ese momento era así, empujaban y lo dieron todo, o sea, dieron todo su tiempo y su compromiso era absoluto, ¿no? Diría yo, era total, ¿no? De forma clandestina o más o menos abierta en su momento, pero vamos, y eso requería una organización compleja, ¿no? Que aprendieron a base de algunos errores y tal, pero de forma prácticamente autodidacta, con escasos medios, pero claro, contaban con lo más potente, que es eso, ¿no? El compromiso, ¿no? Compromiso. De alguna forma podemos confirmar también que si en las fábricas o en los centros de trabajo la lucha estaba liderada por los hombres, en el barrio, en cambio, eran las mujeres las que tenían más protagonismo. ¿Eso podríamos confirmarlo? Sí, en cierta manera sí. Sí, las mujeres... Ahí también se generó un movimiento vecinal que lideraban las mujeres por un tema claro, es ¿no? Que los hombres, que mayoritariamente son los que trabajaban en las fábricas, porque el régimen lo había estructurado así, ¿no? Pasaba mucha parte del tiempo, la mayoría del tiempo en la fábrica, pero cuando volvían se iban a la actividad política, sindical, etcétera. Entonces la mujer era la que reivindicaba sobre todo el tema servicios y tal. Fue gracias a las mujeres, a las madres, ¿no? Y a las mujeres, porque claro, veían que eran sus hijos los que necesitaban esos servicios. En un momento determinado
cosas como ir al médico, ir al especialista o un SPLAY o mejoras en los colegios, que en ese momento era curioso porque... Incluso un semáforo. Un semáforo, sí, cosas de este tipo, sí, porque la misma Avenida Europa, donde estaba situado el colegio, era de tierra, no había asfalto, o sea, yo lo recuerdo como y para que para que los hijos pudieran ir al colegio con ciertas garantías, llegaron a reclamar ese semáforo para que pudieran pasar con cierta seguridad. Porque había eso que iba a decir, ¿no? Que incluso yo adivino porque a veces la memoria traiciona, pero en este sentido creo que había un sentimiento de que a esos servicios, como habían batallado por ellos, les pertenecían, o sea, no eran un tema administrativo, ¿no? Es decir, el colegio lo regula solo el gobierno, ¿no? o el departamento de educación, ¿no? Las asociaciones de padres y madres eran súper potentes también en ese momento. Por ejemplo, las actividades extraescolares las llevaban ellos exclusivamente, ¿no? O sea que en los centros, en los colegios, la presencia de las madres era muy importante y era muy potente también, ¿no? ¿Recuerdas alguna mujer en concreto de esta lucha? Bueno, evidentemente recuerdo a mi madre, ¿no? Pelear por esto. Y creo que también falta un poco hacer justicia a todo eso, ¿no? Ya que estamos en el tema. Las madres y las mujeres en general de ese periodo son las grandes olvidadas, ¿no? Y sin las mujeres tampoco hubiese funcionado, ¿no? No hubiesen podido hacerlo los hombres solos, ¿no? El apoyo de la mujer era fundamental, era esencial. Si no, se hubiese venido abajo todo. Yo recuerdo que, por ejemplo, las gestoras de las cajas de resistencia, algo también fundamental en su momento, fueron las mujeres de los trabajadores. No podían ser los trabajadores exclusivamente, ¿no? Había algunos, pero eso lo organizaron todas las mujeres. Toda la parte, como suele pasar, toda la parte de apoyo logístico, y moral y la educación de los hijos corrió a cargo de las mujeres casi exclusivamente, porque los hombres estaban dedicados a la lucha, ¿no? Es así como lo recuerdo. Pienso que eso se debería corregir, ¿no? con el tiempo, ¿no? O sea, hacer justicia, por lo menos darles el valor que tienen, ¿no? Está bien. Y ¿qué te iba a decir? ¿Recuerdas en esos momentos que antes me has hablado de reuniones clandestinas y de organizaciones? ¿Recuerdas la presencia policial? ¿En algún momento viste o sufriste represión? Sí. Yo no lo recuerdo, seguramente mi inconsciente funciona muy bien y lo ha apartado un poco de mi conciencia, ¿no? Y lo ha dejado en un plano muy subterráneo y me cuesta recordar, pero recuerdo la presencia de la policía secreta en mi casa, buscando a mi padre en concreto, y recuerdo estar muy asustado, ¿no? porque era gente extraña, muy agresiva, y bueno, hacía honor a su fama, ¿no? Y estaban ahí pues, con esa actitud, ¿no? Agresiva, prepotente y bueno, y con ese tinte criminal, ¿no? de ese momento. Recuerdo la presencia policial en el barrio también, y
Lo que me cuesta recordar es los niveles de represión. Yo creo que también me han mantenido protegido de esos momentos, ¿no? Pero era tan fuerte esa presencia que era inevitable vivirla, ¿no? Además yo la vivía de forma un tanto peculiar porque sí que, si bien no sabía a ciencia cierta por qué se tenía tanto miedo, ¿no? Sí que intuía que era un tema de jugársela físicamente y que había esa necesidad de mantenerlo como una figura oscura y peligrosa y bueno, eso sí que se vivía, se palpaba en el ambiente, ¿no? Pasados los años, ¿cómo ves el barrio ahora? Bueno, pues ha habido una evolución, una clara evolución, ¿no? Que tiene sus aspectos positivos en cuestiones como, bueno, indudablemente ha mejorado de forma clara en la cuestión de servicios y todas esas reivindicaciones se han hecho realidad. Es un barrio muy bien comunicado y creo que en ese aspecto es indudable que ha mejorado. Ahora bien, yo creo que a lo largo de todos estos años se ha pagado un precio también en eso que comentaba al principio, ¿no? Del sentimiento de identidad y de comunidad. Eso creo que ha ido perdiendo potencia y ha llegado un momento en el que funciona un poco como podría ser Barcelona, ¿no? O algunos barrios de Barcelona donde, bueno, los vecinos, excepto algunos casos, son grandes desconocidos, ¿no? Yo mismo llevo viviendo muchísimo tiempo en una comunidad de vecinos y apenas conozco a los... A veces me cuesta, subo en el ascensor y a veces me cuesta recordar a qué piso van, ¿no? Incluso, ¿no? O sea que eso ha sido... Pero podemos hablar que por un lado hemos conseguido una riqueza material. Sí, exactamente. ¿no? Y por otro lado la pérdida sería este sentimiento de comunidad. Claro, ¿no? exactamente. Ahí yo creo que ha habido de comunidad y también bueno, de solidaridad entre vecinos, ¿no? Porque claro, al no sí, nada de nadie, ¿no? Cuesta más. Ahora cuesta muchísimo arrancar, aún así ha habido, pero creo que eso es fruto de la historia de Belviche, que se ha generado una cultura propia, ¿no? En cada barrio la hay y luego hay una general de Hospitalet, como hay en todos sitios, ¿no? Creo que hay una cultura propia de Belviche, ha generado cultura y gracias a eso aún se pueden hacer algunas cosas, ¿no? Pero bueno, digamos, se echa un poquito de menos ya no digo que bueno, evidentemente no estamos en el mismo momento, ¿no? Pero se echa un poco de menos, quizá habría que abandonar un poquito de institucionalización, ¿no? Desinstitucionalizar un poquito más el barrio, porque se trata de un barrio, o sea, y darle yo creo que eso es lo que frena un poco la expresión cultural de ese sentimiento, ¿no? de comunidad, que por otro lado ahora es distinto, ¿no? Distinto, aunque en su base siguen operando los mismos factores, ¿no? Que es un barrio muy de acogida también y que tiene que ver con su historia más lejana, ¿no? de sitio de paso, pero que acogía. Y Belviche un poco actualmente también es eso, ¿no? Gente de lejos, de otras culturas,
que han acabado viviendo en Belviche y falta un poco también eso, ¿no? Si hubiese sido en otro momento, creo que se hubiese acogido de otra manera, hubiese sido algo modélico también, ¿no? Porque se vive de otra forma, ¿no? Yo creo que en Belviche, a pesar de todo, no se vive como algo ajeno, gente que hable en otro idioma o que tenga otro acento o que tenga otro color de piel, ¿no? En Belviche se vive como algo, está más naturalizado, ¿no? Está bien. Bueno, Toni, yo no sé ya si preguntarte alguna cosa más. ¿Hay alguna cosa de todo esto que hemos hablado o que has ido pensando que quisieras contarnos? No se me ocurre. Bueno, sí, habría muchísimo, pero creo que quedaría en lo anecdótico, ¿no? Puramente, no sé si eso tendría mucho valor. Pero yo sobre todo destacaría eso, ¿no? El carácter situado en el barrio en concreto. Yo destacaría el carácter combativo de Belviche, ¿no? Y la conciencia de esto, de comunidad, de identidad, ¿no? Un sentimiento de identidad y que expresa una cultura construida con gente pues, que sacrificó mucho de su vida personal para que se generase ese sentimiento, ¿no? Y creo que algo, afortunadamente, algo queda, ¿no? Algo ha quedado. Sí, sí. Muy bien, Toni, lo dejamos aquí. Bueno, pues muchas gracias. Estamos. Bueno, ya está grabado, ¿vale? ¿Me dices tu nombre, por favor?